Bien, señores, el doctor José Manuel Hernández Peguero es de esos personajes que puede tratar muy diferentes temas en un programa aportando información y también llevando a los medios casos que deben de ser conocidos públicamente porque pueden servir de parámetros para otro tipo de casos. El doctor Hernández Peguero es abogado. Es abogado, ha ejercido y el área donde él más ha trabajado es en el este. A veces como abogado en ejercicio y otras veces hasta como propietario con su familia. El doctor Hernández Peguero es político, ha sido candidato a cargo electivo aquí en Gran Santo Domingo. El doctor Hernández Peguero fue fiscal de la capital en un momento importante en que la fiscalía trató el caso de los bancos. El doctor Hernández Peguero es miembro prominente de la Fuerza del Pueblo. Por tanto, uno puede elegir cualquier tema, pero nosotros quisiéramos que el doctor Hernández Peguero nos trate algo que él le llega como abogado de un complejo hotelero en el este y que ha tenido algunas dificultades con la Dirección General de Impuestos Internos. También quisiéramos que nos hable de la sentencia que convierte un partido de 3% en una fuerza mayoritaria. Milagro, oh milagro. Se benefició hasta el PRD. Y otros temas que son muy actualizados. Doctor, vamos a comenzar con el tema de su patrocinado o patrocinador, no sé cómo se dice. Adelante. Muchas gracias, don Julio, y demás. Un placer y un honor poder compartir con ustedes informaciones. Mire, no soy muy dado a exponer públicamente los casos en los cuales intervengo, pero yo creo que la opinión pública debe estar informada de un caso que cursa ante los tribunales y ante el Ministerio Público de la jurisdicción de Higüey, que afecta al interés público, porque de lo que se trata es de inicialmente un conflicto entre accionistas de dos hoteles, los hoteles BIT, pero resulta que una de las imputaciones que mi cliente, como fundador de esos hoteles, le hace a quienes tienen administrado 14 años ambos hoteles BIT en Bávaro, es la de defraudación fiscal, una denuncia en razón de que eso es de acción pública. Bueno, el fiscal requirió la intervención de la Dirección General de Impuestos Internos y esta institución hizo una auditoría en uno de los hoteles y determinó la comisión del ilícito de la defraudación fiscal. Esto hizo posible que Impuestos Internos lo conminase a pagar 136 millones por impuestos defraudados, mora y otras sanciones. Eso es a su cliente. A mi cliente no, al cliente al contrario, al adversario, al accionista adversario, al que está manejando el hotel, administrándolo. Hace 14 años. Que es un operador. No, se trata de otro accionista mayoritario del hotel, el señor Alex Bitt, a través de dos compañías. Pero, ¿qué descubrió la DGI? Primero, una doble contabilidad. Segundo, que en esos 3 años que fueron auditados de los 14 que tiene, es decir, desde 2007 al 2021, 14 años, solamente la DGI auditó 2005, 2006 y 2007. ¿Qué detectó en su auditoría fiscal? Que 208 millones de pesos no habían ingresado a las cuentas del hotel, producto de la venta de hospedaje. ¿Y eso por qué? Porque a través de una compañía panameña, offshore, como se llaman de esas, de carpeta, desviaban los ingresos.
Y por eso la DGI detectó esa irregularidad y le puso a pagar la sanción. Pero más aún, detectó que se pagaban intereses a préstamos inexistentes de los mismos accionistas mayoritarios. Bueno, pero esa es la afectación que hay al interés público. ¿Cómo afecta al otro accionista? Bueno, que no hay beneficios durante 14 años de 2 hoteles en Bávaro, que siempre han estado, fuera de esta pandemia, en más de un 90% de ocupación. Y que tiene acumulado hoy en día más de 2.000 millones de pesos, supuestamente en pérdida. Mientras que la contabilidad real y cierta dan otras cifras. Al final de cuentas, además de la afectación... ¿Su cliente qué proporción de las acciones originalmente de esa compañía tenía un tiene? 35% y con actuaciones ilícitas que están siendo... Porque ellos aumentaron el capital, la otra parte. Ahora han aumentado el capital y se han acreditado acciones y lo han reducido a un 10%. Y cuando Impuestos Internos hace esa investigación, ¿qué medidas se adoptan a través del Ministerio Público? Porque lo que se dice es que eso afectaría a todos los accionistas o nada más los accionistas mayoritarios. Bueno. Porque lo que tiene sentido es que si ya su cliente tiene un litigio con la otra parte, no sea afectado de estas medidas de que se defraudó con impuestos. Pero más aún, es que ha sido el denunciante ante impuestos internos y es el que no está administrando el hotel. Ahí venimos. Hay una situación que yo recuerdo que se venía dando desde hace mucho tiempo, cuando yo era fiscal, de esa facultad que los organismos recaudadores de impuestos tienen de, entre comillas, perdonar a los defraudadores o a los evasores y solamente ponerle a pagar los impuestos. No. Pero en esta gestión eso no se ha hecho. Bueno, yo creo que ha sido la única gestión que no se utilizó una ley que había y hasta ahora, pero hablando de pago de impuestos, no estamos hablando de medidas. Sí, lo es cierto es, y eso la Procuraduría General de la República lo ha reiterado, quien dispone la acción pública es el fiscal, no es impuestos internos. No es impuesto interno que te puedo decir a ti, tú me defraudaste, pagaste los impuestos defraudados y ya yo por eso no te voy a perseguir. No, eso tiene que ser objeto de una decisión del Ministerio Público. Y es ahí donde va. Con la modificación a la ley de lavado de activos, en la que el delito tributario es lavado de activos, el precedente. No, el delito precedente de lavado de activos no puede provocar que impuestos internos pueda accionar en este caso, intervenir como parte. Es evidente que si usted distrae 208 millones en 3 años, que nosotros tenemos calculado en 1.000 millones, usted comete lavado de activos, porque usted esconde ese dinero, que es ingreso del hotel, ¿verdad?, para poderlo disponer y ubicar en otros fines que no son para los cuales como administrador usted estaba obligado a hacer. No, doctor, ¿por qué ustedes quieren hacer este caso público en los medios de comunicación? En primer lugar, porque es una cuestión que afecta al Estado dominicano por el impuesto no pagado. Nosotros consideramos que es mucho más de ahí. ¿Y no será que también que ustedes quieren llamar la atención porque a sus accionistas, que son los que originaron el caso, los que originaron la acción ante el Ministerio Público, no debieran estar incluidos ni en las medidas de pago, ni en las medidas porque veo que en el caso también se conocen medidas de coerción contra los hoteleros? Lógico, pero y no a lo mejor en esos hoteleros están todos. El fiscal ha pedido medidas de coerción contra los administradores de esos 2 hoteles y contra los contadores públicos. Óigase bien, ¿por qué? Porque ellos fueron los que posibilitaron con una documentación farsa la defraudación fiscal. Entonces, sí a nosotros nos afecta porque hasta en una ocasión el pasado director de impuestos internos nos dijo, pues entonces tu cliente es responsable. Y yo, bueno, si usted quiere, encáuselo, pero nosotros le vamos a demostrar que mi cliente no ha manejado un solo centavo de ese dinero. Ahora, y la ley, independientemente del proceso que se está llevando en este momento, la ley, ¿qué dice la ley? Bueno, Cuando un accionista mayoritario
administrador en este caso, porque el accionista mayoritario es el administrador, comete un acto ilícito o desfalca la empresa o evade impuestos, ¿qué dice la ley con respecto al resto de los accionistas? Tienen porque hay un momento dado en que eran responsables hasta el monto de sus acciones, luego de que no tenían responsabilidad si no eran el gerente de la compañía. ¿Cómo funciona a nivel de responsabilidad en nuestro reglamento? En principio, la responsabilidad penal es personal. Es posible que en determinados casos, y ya la ley la ha reglamentado, hay responsabilidad societaria, penal. Pero no, Es posible eso, pero en este caso es una responsabilidad específica de las personas que han cometido el hecho dentro de la compañía. Que son los administradores. Que son los administradores y los contadores y los que han trabajado como auditores externos y han trabajado como comisarios de cuentas. Claro. A sabiendas de que había una doble contabilidad, presentaban a impuestos internos y a los demás accionistas otra contabilidad, a los fines de poder distraer el dinero que nosotros calculamos en 1.000 millones de pesos y sobre los cuales no se ha pagado impuesto. Entonces, lo importante de este caso... Hay que reiterar algo a la gente para que se entienda. Quien inicia el proceso es su cliente. Lo inicia porque... O sea, no fue una auditoría de impuestos internos, Sí. no fue, o sea, Sí. ustedes son los que primero llevan el caso a la justicia. ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es que pide la auditoría de impuestos Pide la internos auditoría posterior. Pide la auditoría posteriormente al fiscal. O sea, que no es que ustedes le dan intervención. Bueno, nosotros sí le dimos la información de la doble contabilidad. La voz de alarma. Porque tuvimos conocimiento de que algo había estado ocurriendo. Y Porque su cliente nunca había recibido beneficio de parte del administrador. en los primeros, no, nunca, en estos 14 años nunca ha recibido, por el contrario, se ha agravado su situación, porque Él era el dueño de la tierra. era el dueño de los terrenos y lo aportó, 170,000 metros en Arena Blanca, Bávaro. Y óigame bien, lo que pasa es que los primeros socios de mi cliente fue la compañía alemana LTI, aquella con la cual el presidente o la familia del presidente tenía un hotel en Puerto Plata. Esa gente los alemanes son muy serios y muy estrictos en el pago de sus impuestos, pero decidieron la venta de todos sus activos en el mundo, en el área turística, y lo compró el señor Alexander Witt a través de dos compañías, una española y una de Isla Caimán. Bueno, al final de cuentas, lo que durante 14 años ha sucedido es, ante todo, un robo, señores. ¿Y quién opera? ¿Qué empresa opera? Ellos mismos. Ellos mismos lo operan desde hace 14 años. ¿De dónde son ellos? Bárbara Espárrago, Jad Van Schandenburg, Eugenio Vidal, y dentro de los imputados están los contadores públicos que han actuado como comisarios de cuentas y como auditores externos. Mire, el caso es claro. Ahora, lo importante, y yo creo que la opinión pública... ¿Ese hotel tiene algún tipo de exención todavía válida tributaria? Sí, ellos se benefician de lo que se llama el acuerdo APA, los hoteles. Establecen una tarifa tope sobre la cual hay que pagar impuestos sin importar si llega la cantidad o no de accionistas, de visitantes. Ahora, lo importante yo creo... ¿Y qué es lo que pasa? ¿Que ellos facturan a los operadores fuera y nada más mandan para acá el dinero para pagar la comida y la nómina? Parecería como que usted está muy enterado porque ese es el esquema. Pero es que eso fue lo que desde Eso es lo todo que se hace en incluido, eso es casi lo que habían todos hecho los todos los hoteles. hoteles del mundo. Ese es el esquema. Ese es el esquema fraudulento en perjuicio del Estado Dominicano. Ahora, sí llamamos la atención a la Dirección General de Impuestos Internos. Así como ellos cobraron su dinero por impuestos defraudados, ¿verdad? Así hay una víctima en este caso también, que ha sido la denunciante, que es el accionista minoritario hoy, pero que es un inversionista español, que ha resultado perjudicado. No nos pueden dejar afuera, ellos están Y una obligados. pregunta, en el orden, cuando, por ejemplo, hay un problema legal, hay un orden de ejecución. Supuestamente, si su cliente intervino primero,
en el orden, si se fuera a repartir algo, vamos a suponer que se ejecute la propiedad por pago de impuestos, el inmueble o la compañía, ¿quién tiene prioridad? ¿Su cliente que inició el proceso o impuestos internos? No. En ese caso, muy hipotético, la distribución del activo se hace en base a la cantidad de las acciones. No hay acciones preferidas en este caso. Pero, por ejemplo, si fuera una propiedad, a veces tú ves que impuesto interno dice, le voy a poner un privilegio primero, antes que venga otro acreedor y le ponga el privilegio, que Sí. podría ser un accionista. Sí. En este caso, ¿tienen prioridad ustedes como iniciaron el caso, sus clientes, o lo No. tiene impuesto interno? No, lo tiene impuesto interno. Las acciones de impuesto interno, por ser en representación del Estado Dominicano, en lo que respecta a impuestos defraudados o evadidos, siempre tendrá privilegio frente a cualquier otra creencia ¿Ya le pusieron privada. privilegio a los inmuebles? ¿Cómo? ¿Ya le pusieron un privilegio a los inmuebles? No, se lo ha puesto porque ellos pagaron 136 millones por impuestos defraudados. Ahora queda que el Ministerio Público establezca ante la aceptación de la Comisión del Ilícito que detectó la Dirección General de Impuestos Internos el encauzamiento de esas personas. Porque no es posible que... esto Que se entonces quede el así. impuesto interno se retira del proceso. Bueno, en lo que tiene que ver Con el cobro de los impuestos. Con el cobro de los impuestos, pero nosotros somos de la opinión... Y hay una pregunta como abogado, doctor, porque la gente le va a preguntar. El hecho de que Impuesto Interno ya haya cobrado los impuestos, ¿no le quita el delito tributario al proceso? No, porque en este caso, Impuesto Interno calculó... Porque delito y evasión no es lo mismo. No, defraudación y evasión No es lo mismo defraudación y evasión. No, en la defraudación hay una intención Marcada. manifiesta, pero además una serie, la participación colectiva de varias personas que hacen posible a través de mecanismos fraudulentos engañar al Estado Dominicano, que esto es lo que ha sucedido con una doble contabilidad en este caso, que por cierto hasta un banco muy importante le era notificada esa doble contabilidad para poder justificar los préstamos multimillonarios en dólares que le daban. Entiéndase eso. Pero ellos no son responsables. Ahora, sí tuvieron conocimiento de que existía una contabilidad diferente a la que se le suministraba a la Dirección General de Impuestos Internos y a los accionistas. La enseñanza de esto, y por eso es la importancia de hacerlo público, es que Impuesto Interno no puede abrogarse la facultad solamente de cobrar y no denunciar al Ministerio Público que se cometió un ilícito penal y que por ese ilícito penal, además de ellos estar perjudicados, dígase Estado Dominicano, también hay otra parte. Porque la distracción de los ingresos afecta en los beneficios o las utilidades. ¿Por qué esos pleitos en República Dominicana entre accionistas son tan difíciles de llevar toda la vida? Dicen que cuando hay problemas entre los accionistas minoritarios o los socios administradores, siempre dura muchísimo o al final se pierde. Mire, los accionistas mayoritarios. ¿Qué creo que- pasa con eso? ¿No hay igualdad de derechos? Yo lo que creo es que tenemos que avanzar. Tenemos una muy buena ley de sociedades comerciales. Tenemos las cámaras de comercio que, aunque con muchos cuestionamientos porque el Ministerio de Industria y Comercio no ejerce supervisión sobre ello, ¿entiende? En cada pueblo no lo ejerce y eso es un desorden en los pueblos. Lo cierto es que ¿Pero en qué área usted se refiere, doctor? usted sabe que las cámaras de comercio y producción ¿Pero tienen una supervisión de industria y comercio? no la hacen. No la hacen. Yo se lo digo a usted porque me he quejado. ¿Cómo es posible que Pero con los registros mercantiles y con los... Lógico, lógico. Usted encuentra en la capital una cámara de comercio muy bien organizada, digitalizada, y todo se hace vía online. Pero usted va a Higüey y es un paquete de documentos y en 2 ocasiones me han dado certificaciones que han tenido que luego cambiar. revertir. ¿Usted sabe por qué? Porque el presidente de esa Cámara de Comercio es abogado contrario mío. Y cuando yo sustento una querella o una acusación privada en un documento de eso, entonces luego dice la registradora mercantil que se equivocó. Entonces, la pregunta suya es importante en el sentido de uno poder
decir qué es lo que está pasando. Bueno, jueces y fiscales, con sus dificultades propias de la falta de institucionalidad, no dictan ni sentencias a tiempo, pero tampoco son lo suficientemente enérgicos en el cumplimiento de la ley para defender a un accionista minoritario, inversionista extranjero, que ha demostrado ante todo que tiene derechos. Este problema puede traer una precedencia que pueda evitar futuras inversiones extranjeras. Lógico, este caso ya tiene repercusión internacional. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque la noticia corre. Ahora, yo creo que lo importante es que se haga de conocimiento de que este caso no es de 3 años, la auditoría. Aquí hay un delito continuo en la cual parte desde el año 2008, 2007, cuando comienza la administración. Y eso no prescribe. Bueno, pero prescribe si tú no has hecho como institución, la DGI me refiere, ningún requerimiento. No, porque es que yo creo, doctor, que usted tiene que separar. Una cosa es un accionista minoritario demandando lo que su accionista, su socio mayoritario y administrador le ha tomado, no le ha reportado durante unos años, y otra cosa es que Impuesto Interno diga, no, de tal año para atrás está prescrito, yo voy a cobrarte lo que no está prescrito. Yo digo, mi posición jurídica es de que hay delitos que aunque tienen un plazo de prescripción, como todos, ¿verdad? El plazo máximo de prescripción son 10 años. Hay delitos en donde, como este caso, la defraudación fiscal, no prescribe a los 3 años. ¿Por qué? Porque Impuesto Interno tenía conocimiento desde hace tiempo y había notificado a ese hotel. Pero tenía las pruebas. No la tenía. Porque cuando Impuesto Interno no se mete en un lío porque a lo mejor dice que no lo puede probar y mejor cobra. Son miles de casos como este. Yo creo, mira, y te lo digo en las actuales autoridades, yo creo mucho en ellos. Hay demostración de eficiencia, pero también de honestidad y objetividad. Yo creo mucho. Ellos tienen todavía que hacer la auditoría del segundo hotel. Ahí hay personas que son de renombre, porque hasta una ex jueza lo es, la que firma esa comunicación. Y yo creo que ellos están haciendo lo correcto. Ahora, en donde está el punto nodal es esa facultad que por años ellos se han asumido de prescindir de la acción pública cuando cobran los impuestos. No, eso tiene que establecerse tanto para impuestos internos como para aduana. Oiga, quien le compete es al Ministerio Público. ¿Eso está suspendido ahora mismo? ¿Qué? El proceso, ¿en qué? ¿Dónde No, está? ¿Qué usted, para que podamos avanzar, qué usted pide hoy a las autoridades? Los jueces están apoderados de la solicitud de medida de coerción, no de prisión, que no incluye prisión preventiva contra los administradores y contra los contadores. Nosotros vemos como víctima de esas imputaciones y porque fuimos los que movimos la acción pública, hemos estado participando en la primera audiencia que se celebró el pasado viernes. Nosotros vamos a requerir que a esas personas se le imponga la medida de coerción que permitan al Ministerio Público poder garantizar y a la justicia de que esas personas van a estar, porque hay 3 extranjeros entre esos 6, de los cuales 2 no viven acá. ¿Cómo va a garantizar el Ministerio Público que esas personas van a estar acá cuando se presenten en acusación y se dicte sentencia condenatoria en su caso? Yo creo que y existe precedente, no en el caso tributario, sino en el caso societario, de que un proceso diga, bueno, vamos a quitarle, son culpables, hay que darle la administración al socio minoritario. Sí. ¿Hay precedente en eso? Los jueces muchas veces designan administradores judiciales provisionales hasta tanto el conflicto. En este caso no se ha provocado una decisión de las partes, de los accionistas, no hay voluntad de una negociación, por ejemplo, de que ellos le compren a su gente o de los otros. Es imposible que puedan cohabitar ambos accionistas por los conflictos judiciales que ya han cursado. Pero no hay negociación en este momento. Por el momento no hay posibilidad. Si ellos se han negado
y nosotros somos respetuosos de eso. Vamos a hacer valer nuestros derechos como accionistas, vamos a perseguirlo hasta que lo veamos en las cárceles y hasta que tanto nos restituyan lo robado. Es decir, en eso no hay posibilidad de negociación. Si no nos pagan lo que nos corresponde, evidentemente estaremos como víctimas allí. Ahora, lo que sí queremos es que Impuesto Interno se involucre. No, involucrada está, porque fue requerida por el Ministerio Público, no por nosotros. Está involucrada porque hay un mandato y ellos están obligados a atender ese requerimiento. Y lo van a hacer bien. Ahora, lo importante es que sepa Impuesto Interno que independientemente de la afectación del interés público, está la afectación del interés privado, de aquel que ha movido la acción pública para hacer posible que tú cobres 136 millones de impuestos y que tú no puedes excluirlo a ellos como una parte perjudicada, porque la Constitución y la ley manda que todas las instituciones públicas, incluyendo la administrativa, en este caso la DGI, tienen que respetar los derechos de las víctimas de los ilícitos penales que ellos descubren en base a su investigación y deben darle su protección. Y eso es lo que pedimos en este caso. Bien, yo creo que está bastante claro todo esto y vamos a ver cómo esto continúa. Doctor, finalmente, usted pertenece a la Fuerza del Pueblo. ¿Cierto? Y hablábamos de esto que en este momento el Tribunal Superior Electoral Administrativo ha decidido que ya no hay 2 fuerzas mayoritarias, sino son 4. Bueno. ¿Cuál fue el porcentaje de votación con que tuvieron esos partidos? Porque se habla de un 3, pero se habla de un 5.3 y un 5.5, y que ahí sí. ¿Y por qué originalmente no era así? O sea, ¿qué es lo que se está tomando en cuenta ahora que originalmente no los dio mayoría? Nosotros hemos sustentado, y nuestro presidente ha expuesto brillantemente, de que cuando en una de las boletas, entiéndase presidencial, congresional o municipal, usted obtiene más del 5%, usted entra como partido mayoritario. Y usted no le puede, como entidad, en este caso la Junta, desconocer ese derecho. ¿Y en cuál de las boletas fue, que no fue en la presidencial, fue en la municipal? Congresional. En la congresional, sí. Que fue en del último proceso. Sí. Y fue conjunto con el presidencial. Lógico. Y, por ejemplo, el PRD la obtuvo en la boleta municipal. Por eso somos 4 partidos que tenemos derecho a la distribución en partes iguales del 80% del presupuesto destinado por el Estado a los partidos políticos. El PLD ha anunciado, el Partido de la Liberación Dominicana, que se va a oponer a esto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mira, políticamente creo... Perdón, doctor, y le pregunto porque en una entrevista anterior nos decían que el PLD no puede intervenir en eso porque ellos se habían adherido a la posición de la Junta Central Electoral original, y que en este caso, si la Junta lo acepta, ellos están también en eso. Mire, así como el Partido Reformista no se metió en ninguno de ellos y ahora tampoco lo puede hacer. Ante el Tribunal Superior Administrativo, el Partido de la Liberación Dominicana participó como un interviniente voluntario, es decir, un tercero que se consideraba afectado en caso de que se dictase una decisión como la que se dictó. El hecho de que ellos hayan aceptado, hayan coincidido en sus conclusiones o peticiones ante ese tribunal con la Junta Central Electoral y la Junta no haya recurrido esa decisión, pone en tela de juicio hasta dónde se extiende esa facultad o derecho del tercero que interviene y se identifica con la parte demandada, pero que por no estar de acuerdo puede entonces recurrir. Es cuestionable. Sin embargo, yo considero en principio que ese tercero interviniente es una parte en el proceso. Tiene derecho a recurrir a esa decisión. Pero uno pensando en voz alta, políticamente, ¿qué procura
el PLD? ¿Afectar a su aliado PRD o afectar, en caso de que obtenga sentencia favorable, a la fuerza del pueblo? No, yo no entiendo el tema de los... Porque me imagino que no es lo mismo dividir 40 millones mensuales que 20. Lógico. No es lo mismo. pero el no interés tanto. es otro. Y mire, El yo interés creo es otro, que ese dinero no falta mucho en ese partido. Porque en el caso del presidente ha dicho que no quería dinero para... No, lo que yo digo es que yo no creo que falte tanto dinero para poderse embarcar en una situación que políticamente va a serle muy adversa. Porque no es tan solo el PRD, están solo todos esos otros partidos minoritarios que van ahora, dentro del nuevo cálculo que ha hecho la Junta Central Electoral, tocar una parte. Mira, yo creo que esta decisión ayuda mucho a los partidos políticos, afianza más la democracia y hace posible que en estos tiempos de pandemia, aunque hay una reducción de la actividad política, puedan los partidos mínimamente hacer sus actividades propias, mantenimiento de locales, personal de seguridad, combustible, teléfono, electricidad, poderse mantener. Usted, una ñapita, usted conoce bien lo que es el Ministerio Público y cómo funciona. Cierto. ¿Cómo ve la persecución de los casos de corrupción hasta el momento? Y la ñapita, que hay que preguntársela. ¿Quién decide el orden? Cuando usted tiene 500 procesos judiciales, 400 solicitudes de investigación, casos que están ahí, ¿quién decide el orden de cuáles van adelante y cuáles no, y a cuáles darle proceso de investigación o no? ¿Eso es aleatorio o eso es, cómo uno lo decide? Pero no es aleatorio. Porque a mí personalmente me llama mucho la atención de que, claro, son obvios, ¿verdad? Por lo que se ve, pero como que están bien sectorizados. Organizados. Organizados, Sí. claro. Bueno, hay diferentes motivos por los cuales un fiscal debe preferir un caso de otro. Muchas veces es si va a prescribir, si hay riesgo de evasión por parte de los presuntos responsables, por la cuantía. Por el monto. Sí, por el monto. Eso es importante determinarlo. Si hay algún riesgo de que los bienes van a ser distraídos. Y lo más importante, que en este caso no se da, es cuando son hechos tan de sangre, diríamos un asesinato o algo parecido. ¿Usted ve bien el proceso del manejo hasta ahora? Mire, yo lo califico que han actuado con mucha prudencia y objetividad. No me cabe la menor duda de que en la actual Procuraduría General de la República se esté actuando a título de interés personal. Evidentemente hay casos... No, porque recientes. no hablamos de intereses personales, hablamos de actuaciones, de la forma del debido proceso y todo esto. Cierto, ellos tienen la teoría de que prefieren, por ejemplo, los allanamientos de noche para evitar que en el día puedan constituir obstáculos al tránsito o puedan causar algún tipo de dificultad. Yo les respeto eso. Evidentemente... Además activan la economía porque se venden las pijamas. Lo cierto es que al Pero final de cuentas... pero ¿usted está de acuerdo con los allanamientos Bueno, de noche o porque decían que no estaban autorizados y Sí, demás? no. Están autorizados. Para eso ¿sí? tiene que estar expresamente autorizado por el juez. Ordenado por el juez, ¿verdad? El juez tiene que Esa es la decir que manera se va a hacer de noche, Exacto. pero previa motivación que le hace el Ministerio Público. Bueno, eso depende, porque no tengo todos los detalles, Exacto. además de ese motivo que di, por cuál se hace así. Yo creo que en un allanamiento tiene como propósito recabar evidencias que te Y permitan también poder... tiene que tener un factor sorpresa. Lógico también. Entonces, muchas veces eso no está sucediendo porque aquí la opinión pública es muy volátil. Es decir, a diario te están haciendo un expediente en Twitter. Entonces, Sí. de todas maneras, al final de cuentas, lo importante de esto es, además de la sanción penal contra los responsables o los presuntos responsables, es poder el Estado Dominicano recuperar
los distraídos, ¿verdad? Y yo creo que en eso hay que ponerle mucha atención. El Ministerio Público ha informado que tiene inmuebles y bienes en más de miles de millones de pesos. Mira, ya vemos cómo en Estados Unidos y en países que tienen sistemas similares al nuestro, Se negocia. se negocia en casos de droga, de asesinato, De Odebrecht se negoció. de Odebrecht. Yo soy partidario de que si bajamos... De abogado. No, pero lo diría también como Ministerio Público porque lo hice. Llegué a acuerdo cuando estuve en mi gestión y se inició el Código Procesal Penal. Buscamos Que lo permite, ¿verdad? Lógico. Y lo que importa para el país es que se identifique a esas personas, pero además de eso, se le imponga su sanción, ¿verdad?, penal, reducida por la cooperación que pueden dar, pero que se recuperen esos bienes. Si no entran 1.000 millones, ¿verdad? Son 1.000. 1.000 millones que ayudan mucho. Oh. Entonces, al final de cuentas, yo creo que hay que bajar un poco el ambiente mediático, y yo creo que los abogados tienen mucho que ver con posibilitar que con los clientes de ellos, los imputados y el Ministerio Público se avengan a soluciones prácticas de esos casos y se concluyan. Porque por más dinero que usted le dé a este Ministerio Público o a cualquiera, todos esos casos no podrán ser llevados al mismo tiempo. Se necesita salir. Pero además de esos casos de corrupción, hay otros casos, como el que hablamos primero, en donde el Ministerio Público tiene que ponerle atención, señores. Hay muchos casos de tráfico cuantioso de droga, hay mucha corrupción privada, hay muchos casos de violaciones sexuales y delitos que afectan a las mujeres que hay que ponerle caso. Ese mismo Ministerio Público. Entonces, yo creo que si se prioriza, ¿verdad?, por el tiempo, porque apremia la corrupción gubernamental, ¿cierto?, pero sin descuidar los demás casos. Gracias, doctor. Siempre. Como siempre, un placer hablar con el doctor José Manuel Hernández Peguero. Él es delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Central también de ese partido político. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Michelle, nos vemos mañana si el Señor lo permite. Hasta mañana.